¿Qué es lo que nos da a entender el profeta Amós en estos pasajes? Que Dios usa métodos para que nosotros nos volvamos de todo corazón a Él. Dios usa métodos para que muchas veces nuestro corazón que está endurecido, que nuestro corazón que ha contristado al Espíritu Santo, pueda nuevamente encenderse y volverse al Dios de los cielos. Muchas veces las enfermedades son aquellos métodos que Dios usa para que volvamos nuevamente a Él. Las necesidades, las circunstancias adversas, los problemas, las crisis en el hogar, son los métodos que Dios usa para que nosotros reconozcamos que separados de Él nada podemos hacer. Lejos de Dios nada podemos hacer nosotros. Tú, separado de Dios, querido hermano, no eres nada. Nosotros, separados de Dios, no somos nada. Nuestra vida depende de Dios. Y Dios nos tiene que hacer pasar por pruebas para que nosotros muchas veces enderecemos nuestros caminos. Yo no sé cómo están muchos caminos. Yo no sé cómo está tu caminar, cómo está tu andar, qué es lo que tú piensas acerca del Señor. Pero el Señor te dice que tienes que enderezar tus caminos, porque no todos estarán un día arriba en el cielo. El Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hagan la voluntad de mi Padre. Porque muchas veces decimos creer en Dios, pero muchas veces con nuestras acciones, con nuestras obras, negamos al Dios de los cielos. Muchas veces decimos, yo soy una persona que he nacido en cuna cristiana, pero aquí no heredamos la salvación. La salvación se tiene que ganar. La salvación tenemos que adquirirlo. ¿Y cómo nosotros obtenemos la salvación? Recibiendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y como dijo el apóstol Pablo, cuidando nuestra salvación con temor y temblor. Porque tenemos que entender que en la Escritura vemos, en la parábola de las 10 vírgenes, que las 10 vírgenes fueron llamadas, pero vemos que 5 descuidaron su vida espiritual. 5 estaban quizás diciendo, aún el Señor no viene, aún todo es gracia. ¿Qué pensamiento será que pasaba por la mente de estas 5 vírgenes imprudentes? Y vemos que habían descuidado algo, el aceite que representa la presencia del Espíritu Santo. Muchas veces como hijos de Dios decimos, ya soy salvo, pero sin embargo estoy pecando, estoy haciendo cosas que no le agradan al Dios de los cielos, y muchas veces estamos contristando al Espíritu Santo. Y llega un punto como Sansón. Sansón no se dio cuenta, pero llegó el punto en el cual el Espíritu Santo ya no estaba dentro de él. Yo no sé, quizás muchos estén como Sansón. Muchos digan creer en Dios, ser cristianos, pero el Espíritu Santo quizás ya no esté adentro de ellos. Porque algunos dicen que la salvación no se pierde. Y este punto vamos a tratarlo quizás en otra enseñanza de manera muy detallada. Si la salvación no se pierde, ¿por qué el Señor habló en Mateo capítulo 7, versículo 21? En aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Y el Señor dice, les dirá en aquel día, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Es decir, que eran personas que habían conocido al Señor, que habían hecho grandes cosas por el Señor. Sin embargo, dice el Señor mismo en la Escritura que algo habían descuidado. Y muchas veces lo que descuida el siervo de Dios o la sierva de Dios es su comunión íntima con el Dios de los cielos. Nosotros no predicamos una religión. Hay muchos que creen que por ir a misa ya son salvos. Nosotros predicamos una relación personal con el Dios de los cielos.
que esta relación tiene que ser de manera diaria y de manera continua. Si nosotros no estamos de manera diaria y de manera continua a cuentas con el Dios de los cielos, entonces tenemos que estar examinando nuestra salvación, estar examinando cómo va nuestra vida espiritual. Estamos viviendo tiempos finales y como hijos de Dios necesitamos estar preparados para cuando el Señor venga. Porque el Señor viene, como dice la Escritura, por una iglesia santa, por una iglesia sin mancha y sin arrugas, por una iglesia que se ha guardado y se ha apartado de todo pecado para un día poder estar arriba en los cielos en la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que ocurre cuando las personas no entienden el llamado de Dios? Muchas veces aún personas que estuvieron dentro de la iglesia no entienden el llamado de Dios. Personas que un día congregaron, que un día sirvieron a Dios, no entienden que Dios les está llamando. Así como en la nación de Israel, ellos vieron milagros, vieron prodigios, vieron grandes cosas de parte del Señor. Pero ellos no entendieron que Dios les estaba llamando. Entonces cuando la gente no entiende que Dios es el que los está llamando, Dios dice igual que a la nación de Israel, prepárense para el encuentro con su Dios. ¿Y qué quiere decir ello? Que Dios les estaba diciendo que iba a juzgar al pueblo, de tal manera que iba a haber una mortandad tan grande dentro del pueblo que muchos de la nación de Israel iban a morir. Y acá yo quiero que nosotros entendamos algo. Todos un día vamos a presentarnos delante del Dios de los cielos. Todos, absolutamente todos, pecadores, impíos y personas santas, un día nos presentaremos delante del Dios de los cielos. Nosotros, los que vivimos para Dios y los que hacemos la voluntad del Padre, un día nos presentaremos delante de nuestro Señor en el tribunal de Cristo. Y ahí el Señor nos recompensará según las obras que hayamos hecho en la tierra. Los impíos y pecadores un día se presentarán delante de Dios, pero también esta vez no será para recompensa, sino para condenación en el día del juicio final. Apocalipsis capítulo 20 nos habla claramente del versículo 11 hacia adelante, que un día todas las personas pecadoras se presentarán delante de Dios y ahí tendrán que comparecer según sus obras delante del Señor. Y en aquel momento toda rodilla se tendrá que doblar delante del Señor. Si quizás muchos no doblaron sus rodillas en arrepentimiento, en aquel día se tendrán que doblar delante del Señor, clamando misericordia, pero será demasiado tarde. Además, dice la Escritura, que hay esperanza mientras que nosotros vivimos. Cuando la persona muere ya no tiene esperanza. Entonces nosotros nos damos cuenta que cuando no entendemos el llamado de Dios, cuando muchas veces el Señor nos llama 1, 2, 3, 4, 5, 3, 10 veces y no entendemos el llamado de Dios, Dios lo que tiene que hacer que es quitarnos la vida. Entendamos algo, que Dios es el que da y el que quita la vida. Dios es el dueño de nuestras vidas. Nosotros no podemos decir, yo cuando tenga 50 años recién me pondré a cuentas con el Señor. Yo no puedo decir cuando sea adulto, cuando sea anciano, yo entregaré mi vida al Señor. Porque no sabemos si el Señor nos va a permitir vivir hasta los 50, 60, 30 años de edad. Si tú eres joven, no hay mejor decisión que entregar tu vida al Señor ahora mismo. Mañana puede ser demasiado tarde. Muchos han muerto diciendo, cuando sea adulto, cuando sea anciano, yo entregaré mi vida a Cristo. ¿Qué será de tu alma si mueres el día de hoy? ¿Qué será de tu vida si tú partes lejos de la presencia del Señor? No hay mayor cosa
¿cómo se puede decir? ¿Cuál es la palabra? No hay mayor cosa terrorífica, se puede decir, para el hombre, morir sin haber recibido a Cristo. No hay mayor pérdida para el hombre que haber muerto sin haber recibido a Cristo. Si tú mueres sin Cristo, lo has perdido absolutamente todo. Tu casa un día se quedará, tus autos se quedarán. Todo lo que tú tienes en esta tierra se quedará. Lo único que te puede llevar cuando tú mueras es el haber recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Porque Cristo en esta hora te está ofreciendo vida eterna. No seas como la nación de Israel, no seas como el pueblo de Israel, que muchas veces fue llamado por Dios a estar a cuentas, a volverse al Dios de los cielos. Mas ellos endurecieron su corazón. Así está mucha gente. Así están muchos dentro de la iglesia, que con sus labios confiesan a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Yo los comentaba hace unos momentos que muchas veces no podemos transmitir ni en las tardes ni en las noches porque estamos predicando la palabra, estamos saliendo a las calles, estamos predicando en la iglesia donde el Señor nos ha puesto para poder predicar la palabra del Señor. Es decir, que cuando nosotros servimos a Dios el tiempo nos es corto, pero muchas veces el tiempo que muchos dedican a cosas vanas, a cosas que no tienen quizás algo que alimentar a nuestro espíritu, esas cosas muchas veces nos quitan el tiempo con Dios. Las redes sociales, la televisión, muchas veces jóvenes que están en Netflix, que están viendo sus películas y muchas veces descuidamos algo importante que es la comunión con el Dios de los cielos. Por ello que no podemos nosotros tan solamente predicar amor, gracia. Tenemos que predicar en estos tiempos arrepentimiento. Y el Señor nos muestra a través de la parábola de las 10 vírgenes que es necesario que el pueblo de Dios, muchos de los que están dentro de la iglesia, puedan volver nuevamente su corazón al Dios de los cielos. Ese es el llamado de Dios para estos tiempos. Ese es el llamado de Dios para la iglesia. Iglesia del Señor, pongámonos a cuentas con el Señor, porque el Señor pronto nos va a llamar a su presencia. Si no es que el Señor viene en cualquier momento, porque no sabemos el día ni la hora, el Señor puede venir hoy o mañana, o de acá a un mes, a un año, 2 años, 5 años. El Señor puede venir en cualquier momento y hay 2 cosas que nos pueden sorprender en la vida. Lo primero es la muerte, porque nadie sabe el día de su muerte. Y lo segundo que nos puede sorprender es el arrebatamiento de la iglesia. El Señor puede venir en cualquier momento a llevar a su iglesia, pero ¿cómo encontrará a su pueblo? Pero ¿cómo te encontrará a ti? ¿Cómo me encontrará a mí? Tenemos que estar cada día más y más a cuentas con el Señor, viviendo en santidad, consagrando nuestras vidas a nuestro Señor con todo nuestro corazón.